Ok, vamos a empezar. Am, ok. Entonces, mi nombre es Luisa, yo hablo portugués, entonces, si mi español no es tan bueno, perdón, pero estoy haciendo clases, espero que mejore con los próximos meses. Am, Hoy, ¿cómo que va a funcionar la dinámica? Yo soy la gerente de Cata en Brasil y vamos a iniciar con esta introducción. Después vamos a hablar un poco de inventario forestal y voy a pasar la historia de éxito de Mavalle, que fue previamente eh, grabada porque Neto tenía poca disponibilidad. Pero después vamos a tener algunos minutos para preguntas y respuestas. Y acá está conmigo Daniel, que es nuestro head de tecnología en Catán, que está en Suecia. Estará acá para ayudar con las respuestas y para dar todo el soporte caso tengo dudas específicas para él. Entonces somos una empresa sueca que empezó sus trabajos en Brasil hace casi 5 años. A partir de esto, empezamos con clientes brasileños de Paraguay, de Colombia, de Chile, de Uruguay. Hicimos muchos proyectos en Brasil, pero ya tenemos clientes que son operacionales. En el último año empezamos una compañía Catán Indonesia en Yakarta y ahora tenemos 3 oficinas en Brasil, en Indonesia y en Suecia. Lo que vamos a hablar de hoy es sobre datos de alta calidad de inteligencia artificial y por qué inteligencia artificial es importante en sus proyectos. Es algo que estaba refletiendo de mi conversación con Neto, que hoy sabemos que la metodología tradicional es buenísima, que funciona, que es increíble, pero vemos que en los próximos años los desafíos son grandes, expansiones, personas en campo, que es, claro, desafiante. No es porque, claro, la metodología tradicional funciona bien, que no podemos hacer mejor. Eh, Sabemos también de una forma muy transparente que la tecnología necesita calibraciones, necesita um, la comprensión de la área, necesita datos. Esto es algo que hablamos de una forma muy transparente con nuestros clientes. Otras empresas venden AI y tecnología como algo mágico, pero nosotros en Catán somos muy transparentes de que la tecnología funciona, pero necesitan calibraciones y después de esto tenemos beneficios, como en el caso de Mavalle, que fueron beneficios muy palpables. Entonces, esto es Neto. Eh, José Francisco es brasileño, está frente como director forestal en Colombia y va a explicar un poco hoy de los objetivos obtenidos, de los resultados. Es importante también de mencionar que nuestra conversación fue en portugués. Utilizamos AI para hacer la traducción, entonces tal vez tenga alguna palabra que sea de español de España, pero por mi análisis la traducción es buena. Espero que sea comprensible para ustedes también. Para quien está aquí por la primera vez, rápidamente, esta es nuestra tecnología, como nuestra AI utiliza los datos de la floresta para capturarlos y transformarlos en tablas, en reports. Trabajamos enfocando principalmente en aumentar rendimiento, precisión y optimización de las actividades forestales. Algunos ejemplos de datos para plantaciones jóvenes. Y ok, podemos empezar. Luis.
Hola, bienvenido Neto. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a todos los que nos están viendo. Sean todos muy bienvenidos. Estamos hoy aquí para explorar un enfoque un poco diferente. Es la primera vez que Cata está realizando un webinar y vimos esa necesidad de, como empresa de tecnología, traer diálogos sobre tecnología, ya que vemos varias soluciones apareciendo y también el impacto que la tecnología, no solo la nuestra, sino muchas otras, están trayendo positivamente a las empresas. Entonces queríamos traer un ejemplo de una empresa que ya está utilizando tecnología para hablar un poquito más sobre el tema de gestión del cambio, cómo funciona esto en la práctica, cuáles son los desafíos, las oportunidades y así ayudar a estas nuevas empresas o también a las curiosas a aprender un poquito con Amavale y con Neto. Te voy a llamar simplemente Neto de aquí en adelante. ¿Está bien, José? Está bien. Adelante, entonces, si pudieras presentarte y hablar un poco sobre Amavale para que así la gente ya te conozca. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es José Francisco de Asunción Neto, aunque muchos me conocen simplemente como Neto. Soy un ingeniero agrónomo de formación profesional. Actualmente estoy aquí en Colombia desempeñándome como el gerente agrícola de una gran plantación de árboles de caucho o seringueiras, como también se les conoce, situada en el departamento del Meta, básicamente en los municipios de Puerto López, Puerto Gaitán, ubicados en la gran altillanura colombiana. Llevo trabajando aquí unos 4 años. Somos una empresa que se dedica específicamente a sembrar, cultivar y procesar el caucho natural y además exportamos el caucho técnicamente especificado que aquí nosotros manejamos como TSR. Y hoy vine aquí para que hablemos un poco de nuestros procesos optimizados con tecnología, que en este caso específico son los inventarios de campo y que debemos realizar anualmente para saber con precisión qué árboles tenemos aptos para la pica o sangría y cuáles están todavía en una etapa de desarrollo. Genial. Para quienes no me conocen, mi nombre es Luisa Federici, soy la gerente responsable de la TAM aquí en Brasil y Latinoamérica, pero nuestra labor, como vieron, está ligada a otros países como Colombia, con los que ya tenemos este acercamiento, y también otros países como Chile, Uruguay. En Contamos con varios proyectos en marcha en la región y por eso ahora mismo vamos a dar inicio formal a esta sesión de preguntas. Dime, Neto, ¿qué fue exactamente lo que te hizo notar que el proceso de inventario necesitaba cambiar? Entonces, trayendo este panorama actual de innovaciones y de lo difícil que resulta introducir un nuevo proceso operativo, ¿qué fue lo que te dio ese detonante de que tenía que haber un cambio? Bueno, Isa, el factor principal fue la necesidad de información oportuna, confiable y estructurada para tomar decisiones. En un contexto de gran cantidad de hectáreas, pues no lo mencioné, pero aquí tenemos 10.240 hectáreas en estos dos municipios que comenté, Porto López y Porto Gaetano. Y el inventario manual, aunque todavía funcione en escalas que son más pequeñas, de caucho, comenzó a generar retrasos y reprocesos y dificultad en la consolidación de la información a nivel de finca, porque somos varias fincas, y luego en la contextualización como empresa, lo que limitaba el análisis técnico y la planeación operativa en un gran sistema de producción. Básicamente fue por ese motivo principal. Entiendo perfectamente. ¿Y de qué manera se dio ese proceso de transición desde el inventario manual tradicional hasta el sistema de inventario digital que utilizan hoy? ¿Cómo reaccionó la empresa? ¿Cómo fue eso internamente? Bueno, igual que otros procesos, desde el momento en que empecé aquí, como ya lo hablamos un poco anteriormente, fue una transición progresiva que fue sumamente bien recibida por todos en la empresa. Tenemos un público aquí compuesto por mucha gente de la generación Z, la generación Y o millennials, y ese es un grupo que aporta muchísimo en cuestión de la adopción de nuevas tecnologías aplicadas al trabajo de campo que realizamos día a día. Entonces comenzó como piloto en una plantación que tenía cultivos tanto en desarrollo como en producción, ubicada específicamente en el municipio de Porto Gaetano, y ahí permitió validar la metodología en condiciones reales de campo, ajustar el flujo de trabajo y capacitar al personal en esta nueva forma de hacer el censo.
A medida que la reducción de tiempos, la mejora en la trazabilidad y la facilidad en la consolidación de la información se hicieron evidentes, el proceso se adoptó naturalmente hasta convertirse en una estandarización, un estándar operativo. Entonces, hoy ya es, sobre todo para el área de departamentos técnicos agrícolas, una realidad es el uso de la herramienta para el acceso. Qué bien suena eso, porque varias empresas suelen decir que son muy innovadoras e incluso tienen sus propios departamentos dedicados a la innovación, pero cuando la tecnología llega finalmente a los departamentos operativos o técnicos, vemos que surgen varias limitaciones y muchas empresas prefieren esperar siempre hasta una solución terminada, que esté al 100% y cubra todas las necesidades, y vemos que en la práctica acaba siendo una construcción, así que incluso dentro de nuestra propia alianza, vemos que poco a poco vamos construyendo y mejorando el algoritmo de forma continua día tras día. Y dígame una cosa muy importante, ¿cómo fue que reaccionaron los equipos, no solo el personal de campo, sino cómo fue realmente esa recepción interna de la nueva tecnología dentro de toda la empresa? Muy interesante porque ahí quiero extender que no son solo los equipos de campo, también somos un gran conglomerado de empresas bajo la sombrilla de un holding. Entonces, básicamente estamos allí también tratando con los financieros y fue en ese contexto en el que tuvimos que sacar a la luz finalmente el tema de la oportunidad con las tecnologías. Entonces, la reacción fue positiva desde el principio. No hubo resistencia al cambio, pues seleccionamos profesionales de campo dispuestos a adaptarse a estas nuevas herramientas. Esto es muy importante porque ya deben creer que va a funcionar. Entonces es importante seleccionar a estas personas y sobre la metodología, explicarla de forma sistemática. Y ahí es justamente donde tuvimos el gran apoyo de campo por parte de CATAM para justamente pasar toda la información. Eso facilitó la apropiación del proceso y permitió una curva de aprendizaje rápida, digamos que rápida, y construyó confianza en el uso de la tecnología y un soporte real al trabajo de campo. Esto es muy importante, ese rigor metodológico también. Cuando estamos hablando de una implementación, si no tienes control, validación, ese tipo de cosas, no hay ni cómo comparar, ¿verdad, Neto? Entonces, muy bueno ese punto que trajiste. También tengo otra pregunta relacionada sobre los resultados. Fue realmente muy bueno que estuve compartiendo con usted durante el transcurso del Congreso del Caucho celebrado en Bogotá, donde usted presentó públicamente algunos resultados del impacto que Cata ha tenido en sus operaciones. Por lo que veo aquí, hubo una reducción del 33% en la mano de obra, costos que también se redujeron un 33% y una reducción del error de muestreo en un 50%. ¿Cómo fue el impacto de eso internamente para ti al momento de recibir esos excelentes resultados, pero también pensando en las nuevas oportunidades que se estaban generando para todos? Bueno, el mayor ahorro económico vino directamente de la reducción del componente de personal, sí. Incluso en cuanto a los números, nosotros teníamos básicamente un rendimiento de 5 árboles por cada minuto, ¿no? Con la tecnología pasamos a hacer 7 con mayor eficiencia. Entonces ahí ya se gana en rendimiento, tanto en la recolección y validación de datos como en el tiempo total necesario para concluir todo el proceso de inventario. La parte de la digitalización permitió también acortar los ciclos de recolección. Importante porque nuestras fincas tienen distancias considerables. No somos las 10.140 hectáreas, no son continuas. Son varias fincas. No es un macizo forestal totalmente continuo. Eso permitió validar y consolidar información, reduciendo costos operativos sin afectar la calidad, dándonos oportunidad de explorar mucho más a fondo, incluso con análisis de poblaciones. Y esto nos permitió entender un poco más a fondo cómo es la dinámica de campo en el crecimiento de estas plantas en las diversas áreas operativas que acabo de comentar. La disminución del error ocurrió principalmente en aspectos de localización de la muestra y entrada de datos, que permitió informaciones más consistentes y confiables. Esto también fortaleció la planificación agrícola, que ya teníamos antes una planificación, pero esto además nos acercó a la asertividad, principalmente en los años de apertura de nuevas áreas. Entonces, esto nos apoya mucho en la decisión de cómo definir los lotes y cómo definir las áreas para cada siringuero, de acuerdo siempre con su potencial productivo real
y la capacidad del bosque, y reducir la incertidumbre al interpretar resultados. Muchas veces interpretamos el rendimiento del caucho en kilos por hectárea. En realidad tenemos que traducir un poco esa cifra directamente a kilos por cada árbol, pero entonces tienes que conocer realmente la población forestal que tienes. Y así mejoró la capacidad de prever intervenciones y tomar decisiones operativas. Básicamente fue todo eso lo que finalmente nos llevó a conseguir esa importante reducción, punto no solo de mano de obra, sino también la eficiencia en el dato y el traspaso de información a cualquier área. Claro, e imagino que para ti, al recibir sobre todo el tema del error, ese 50% es un valor alto, ¿no? Entonces, probablemente ya notabas que algo andaba mal y ahora tienes la certeza de que no, logramos reducir significativamente el error. Para ti debe haber sido un gran descubrimiento. Sí, sí, incluso con los datos. Pasamos a seleccionar de una mejor manera todas las áreas basándonos en su densidad y en su crecimiento. Incluso logramos crear una clasificación de áreas insatisfactorias. Áreas insatisfactorias son áreas donde puede haber una adecuación técnica, luego tenemos las áreas de buen desarrollo y finalmente aquellas áreas catalogadas como de excelente desarrollo. Entonces, esas áreas inadecuadas o inaceptables, hoy en día ya no las explotamos, que en algún momento del pasado fueron plantadas, y esas áreas hoy en día no presentan buen crecimiento y también buen rendimiento. En esas áreas no trabajamos, así que nos enfocamos en las áreas aptas para adecuación agronómica y fortaleciéndolas adecuadamente para que pasen pronto a la categoría de buena a excelente. Me pareció muy buena esa tabla comparativa que hiciste, porque cuando visualizamos eso y estos datos, el poder de decisión aumenta considerablemente. Puedes ver exactamente qué representan todos esos datos de densidad y tomar una decisión técnica basada en esa tabla. Me pareció súper interesante y en este caso, claro, esto está bien segmentado para el contexto del caucho, ya que otros cultivos diferentes tendrán seguramente otras conclusiones y otros análisis técnicos por realizar. Pero me pareció realmente muy interesante contar con esta herramienta como soporte. ¿Tienes alguna visión específica que tengas de cara al futuro para Amavale en relación a lo que ves para los próximos años venideros? ¿Cómo lo percibes tú actualmente? Tal vez el sector del caucho hoy en día sea algo conservador, ¿no crees? ¿Cuáles son los próximos pasos que este sector tendrá que dar inevitablemente? Creo que no solo el sector forestal, sino otros sectores productivos también, hablando como agrónomo e ingeniero agrónomo de profesión, y principalmente enfocándonos en actividades que dependen en gran medida de la mano de obra disponible. El 60%, 70% o hasta más de los costos, según el área en el caucho, está vinculado a la mano de obra. Entonces, el consejo o el argumento que usamos aquí es que se entienda que la digitalización es una oportunidad de evolución, no como una amenaza o un gasto innecesario. Mi consejo es empezar siempre con procesos que sean simples y estén bien definidos, ¿no? Adaptados totalmente a la realidad operativa, lo que permite que la tecnología se vuelva una gran aliada del equipo humano, o sea que mejora ese entendimiento de la capacidad real de su equipo de campo, en el caso de Cristofano. Entonces, cuando esta digitalización o esta nueva tecnología facilita el trabajo diario de forma real, demostrará resultados concretos y el cambio deja de ser una obligación y se vuelve una convicción dentro del equipo. Y de ahí en adelante empiezan a fluir mejor los procesos, incluso indicando la necesidad de realizar cada vez más mejoras en otros procesos paralelos. Entonces es algo que realmente nos contagia y pasa a contagiar otras áreas que antes no veían oportunidades con las nuevas tecnologías. Así que veo que es un camino que resulta algo inevitable, pero que es totalmente complementario hoy, así que no es excluyente de ninguna forma y no es que lo estuviéramos haciendo tan mal en el pasado, sino que quizás para enfrentar este nuevo contexto global que vivimos hoy, este nuevo contexto global, tenemos que adaptarnos y la tecnología llegó y en este caso hablamos de la tecnología Catán, es una tecnología que vino a apoyar en los inventarios forestales de caucho y creo que también existen allí, si no me equivoco, otras posibilidades interesantes. Sin duda alguna. Y lo que también me parece genial de todo esto es que nuestro proyecto inicial no fue ni tan pequeño ni tan grande, pero tuvimos un número fijo y el proyecto fue creciendo progresivamente dentro de la empresa con un riesgo muy diluido, porque a medida que avanzábamos
íbamos creciendo, abarcando más áreas al mismo tiempo que se daban las validaciones. Entonces pienso, basándome mucho en lo que acabas de decir, que cuando tienes una transición o un cambio dentro de la empresa, la forma en que Mavale lo hizo fue muy buena en ese sentido, porque ahora los resultados que estamos cosechando son realmente de un proceso bien desarrollado y bien definido, con metas y una metodología muy clara. Muy bien. Ya para terminar, tengo una última pregunta muy importante que me gustaría hacerte ahora. Neto, quería que nos contaras un poco cuáles son los próximos pasos que imaginas en todo este escenario de digitalización. ¿Qué es lo que ves para el futuro de la industria? Sé que mencionaste mucho el tema del cuchillo eléctrico para el trabajo. No sé si ves otras oportunidades también dentro de Mavali, pero dentro del sector forestal como un todo. Veo siempre una mayor concientización de ese cliente final, que en nuestro caso particular es el sangrador, y también de todas las personas que hacen que las cosas sucedan en el campo y también de las personas que hacen que suceda en el campo. Una conciencia cada vez mayor de que la tecnología vino para aportar y ayudar en la mejora de los rendimientos operativos. Como tú mismo mencionaste hace un momento, alternativas interesantes como el uso del cuchillo eléctrico, que en realidad va a mejorar mucho el desempeño técnico de la persona, pero al mismo tiempo permitirá mantener la calidad de la sangría. Esa es una gran opción a considerar. El uso de los drones también, tal vez para mejorar el inventario forestal también, es otra gran opción. Y creo sinceramente que el futuro de la industria está ahí. Y por otro lado, pienso también que en un futuro muy cercano nosotros tal vez podríamos llegar a considerar que los cultivos asociados serían interesantes también según el contexto. Creo que ahí también pensando en la eficiencia de las plantas y los cultivos asociados, en el caso hablando aquí específicamente de la industria del caucho, creo que puede ser una gran oportunidad para este lugar donde estoy situado y así los inventarios pasan a tener bastante fuerza. Recordando también que los inventarios ayudan en otro punto muy importante en el caso del caucho, que es tener una estimación precisa del stock de carbono, de madera, y se puede hacer una inferencia de eso también en este contexto de hablar tanto de créditos de carbono, ¿no? Entonces, imagine tanto en monocultivo como en cultivo asociado, como comento aquí, creo que estas tecnologías se unen para ayudar y traer perspectivas en términos incluso de planes de negocio distintos a los actuales y no llegar tan sujetos a tantas variaciones externas o exógenas que presenta el mercado y podemos controlar un poco más lo que pasa de la puerta para adentro. Entonces, creo que va por ahí y Marvalla está en ese camino también e incentiva también a otros agricultores de caca a seguir el camino realmente de la eficiencia a través de la tecnología. Súper interesante ese punto que trajiste, ese control mayor que la tecnología trae, ya que vivimos en un mundo incierto, tanto en términos de cambios climáticos como cambios geopolíticos todo el tiempo. Entonces, estos controles, esa transparencia, esa trazabilidad, seguramente den soporte a quien toma decisiones o firma al finalizar el día, ¿no? Neto, solo puedo agradecerte por estar aquí compartiendo un poco de tu conocimiento, un poco de tu experiencia. Son informaciones súper valiosas que espero que ayuden a otras personas que están en ese camino, en esa gestión del cambio. Sabemos que el sector forestal es un sector todavía bastante conservador y al mismo tiempo el mundo está trayendo nuevas expansiones, fábricas enormes, inversiones muy grandes y la tecnología necesita acompañar todo eso. Qué bueno que puedas traer toda tu experiencia en la práctica sobre una implementación tan exitosa y realmente esperamos que este camino sea de mucho provecho para todos, tengas todavía mucho éxito y podamos ayudarte mucho en este camino. Te agradezco por tu presencia, por estar aquí con nosotros y quién sabe en una próxima sesión. Un abrazo, Neto, gracias. Un abrazo, ha sido un placer y felicidades a todos y mucho éxito en su emprendimiento. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao a toda la gente. Chao, chao. ¿Sí? Ahora vamos a tener preguntas y respuestas. Acá conmigo está Daniel, nuestro responsable técnico. Para hacer las preguntas es muy simple, se está con su teléfono, va a clicar acá en los tres puntos, se está con el computador
va a clicar acá y las preguntas son completamente anónimas. Y voy a leer, si fuera algo más direccionado a ventas o detalles más simples, yo voy a estar respondiendo o Daniel va a estar respondiendo preguntas más técnicas caso tengan. Está como Q&A, Q-E-A, cuando clican en los puntos. Ok, tenemos algunas preguntas. La primera es si utilizamos la GoPro para hacer las mediciones. Y sí, todas las mediciones fueron hechas con GoPro porque en el caso de caucho, la variable más importante para ellos es lo CAP, la circunferencia. Entonces, utilizamos CAP como la referencia principal y también la densidad, porque la densidad para ellos es también importante porque el volumen individual de árboles calculado con base en la densidad. Entonces, si tiene un árbol o más o menos, es un problema porque cada individuo es muy importante para el volumen individual y para la contagen de individuos. Una cosa que se pasó es que en este caso de Mavalle tuvimos algunos problemas con la densidad. Cuando hicimos los testes, las validaciones en campo, vimos que en verdad nuestros números estaban correctos. Hicimos un algoritmo especialmente para ellos, porque como teníamos casi 11,000 hectáreas de inventario, este algoritmo fue desarrollado para ellos y cuando hicimos validaciones, la precisión fue muy buena, tanto que la reducción del error es directamente correlacionada con esto. La segunda pregunta, ¿dónde podemos ver más sobre el producto? Hablamos mucho de nuestros productos en nuestro LinkedIn. También en YouTube tenemos videos promocionales. Nuestro website no está tan actualizado. Utilizar un dron para la operación, en este caso no, utilizamos solamente la GoPro. ¿Cuántas áreas ha requerido para la calibración? En este caso, no hicimos el proceso inverso. El cliente Troce, que tenía más de 10,000 áreas para hacer la medición, con esto desarrollamos un proyecto junto a él. Entonces, él me dijo que tenía más de 10,000 hectáreas y trazamos, vamos a hacer esto, calibraciones del algoritmo, vamos a desarrollar áreas Power BI para tener los datos en tablas. Y la tercera cosa que hicimos juntos, que él ha mencionado, fue las clasificaciones de áreas, porque para ellos, si por ejemplo la circunferencia no está buena para la sangría, no van a hacer sangría en un año específico. Entonces, es algo importante también para ellos, saber la circunferencia exacta para hacer selecciones de qué áreas van a sangrar o no. ¿Cuál es la intensidad de muestreo de la medición? ¿Qué densidad de árboles manejan en campo? Ok, muchas preguntas. La primera, ¿cuál es la intensidad de muestreo de la medición? En caucho, 10%.
Es diferente de otras metodologías que normalmente utilizamos 3%. La segunda pregunta, ¿qué densidad de árboles manejan en caucho? Yo no sé si yo comprendí. ¿Qué densidad de árboles manejan en caucho? Ok, el espaciamiento que ellos trabajan es 6x4, entonces va a tener como 580, 530 árboles por hectárea, más o menos. Entonces, para ellos, el rendimiento operacional es muy importante porque camina mucho en el bosque. ¿Qué cantidad de personas se necesita para la operación? Depende. Con ellos hicimos una reducción de 33% de personas porque las mediciones, como caminaban mucho, las mediciones eran mucho trabajosas, perdón mi español. Entonces, el impacto del rendimiento también fue por causa de esto. Y vimos también que la cantidad de personas normalmente que utilizamos en eucalipto son de 1 a 2 personas. Algunas empresas demandan 2 personas obligatoriamente por cuenta de la seguridad, pero también tenemos empresas que trabajan solamente con una persona haciendo todas las mediciones. En este caso, el rendimiento es muy significativo. Caso yo no respondí a alguna pregunta también, por favor me pregunten nuevamente que yo puedo ser un poco más específica o también volver a Daniel para preguntas más complexas. Ok. Es necesario hacer parcelas de validación para las diferentes unidades de manejo. Hoy nosotros trabajamos con parcelas de validaciones como una forma de tener datos auditables. Entonces, tenemos nuestra metodología normal, pero sacamos algunos datos manuales para tener siempre una forma de cruzar los datos y no tener necesidad de cambiar el campo y hacer nuevas mediciones. Entonces, nosotros vimos en el último año, y fue un gran aprendizaje para nosotros, que cuando tenemos datos manuales, mismo que no sean tantos, es siempre un punto de referencia. Y caso vemos que algo no se pasa bien, podemos verificar en los vídeos si la mortalidad estaba alta, si teníamos algún problema de procesamiento, pero también Daniel y su equipo es capaz de verificar la calidad de los vídeos y hacer exclusiones de vídeos que no están siguiendo la metodología. Yo voy a preguntar para ello, para ser más específica la cuestión de la validación. Daniel, are you there? Yes, definitely. Yes. So they are asking me about the validations plots that we did. And I was explaining that there are some references for us because then we can cross it and just do cross-checkings. And also we can use the videos to do validations. But also you do internal validations before just give the data to the client, right? Yeah, correct. I mean, there are several parts when we're talking about calibration plots. Going into a new environment, a new type of forest, we need to kind of verify that our system works. But once you run this and do this operationally, we learn as we go along. Then, of course, for the quality assurance aspect, depending on each customer or each client, if you need an audit process or some type of way to make audits and verify that this data is accurate, we can also do that with a similar methodology or something different depending on the setup. He was mentioned
Perdón, tengo que hablar en español. Él estaba explicando que, claro, tenemos las validaciones internas que hacemos, pero también tenemos clientes que demandan que las validaciones sean específicas o que sigan alguna especificación de la compañía. Entonces, por ejemplo, Susano, cuando va a hacer sus validaciones, tiene una metodología muy específica. Y FS, que también nuestro cliente tiene una forma de hacer su control interno, entonces podemos también seguir protocolos internos de las compañías. ¿Tienen más alguna pregunta para nosotros sobre este proyecto o sobre las operaciones? Como yo trabajé con Neto muy cerca, yo sabía mucho de las preguntas. Ok. Entonces, muchas gracias a todos que estaban acá, con mucho gusto. Creemos que vamos a hacer más de estos webinars. Este es solamente el primero y sabemos que no fue perfecto, pero la idea es de promover más discusiones, que podemos ser siempre transparentes con ustedes, que podemos también abrir estos espacios para comunicaciones y para diálogo. Entonces, muchas gracias por su presencia. Caso tengo duda, porfa, me contacten. Estoy siempre disponible en este QR code y también nuestras redes sociales. Entonces, muchas gracias. Chao. Thank you, Daniel. Bye-bye. Thank you.